tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día vamos a comenzar con el capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti. El título es La mejor política. El Santo Padre comienza este capítulo diciéndonos que los pueblos y naciones necesitan aprender a vivir la amistad social en vista a la fraternidad mundial. Acá tenemos dos expresiones: la amistad social en vista a la fraternidad mundial. ¿Qué cosa es amistad? Habrá que recordar qué significa amistad y qué significa fraternidad, para entender bien claro este concepto de la amistad social, llegar a la fraternidad mundial, de lo pequeño llegar a lo mucho, ¿no? Amistad, ¿qué cosa es la amistad? La amistad es la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. La amistad es la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familias. Por eso muchas veces se puede escuchar esta expresión, ¿no? Él con su papá además llevaban una amistad, ¿no? Porque además de la relación padre-hijo, había un afecto, había una simpatía y una confianza, ¿no? Un afecto que no es otra cosa que es un aprecio, ¿no? El afecto es un aprecio o una afición por la otra persona, ¿no? Entonces la amistad es un aprecio, uno siente un aprecio por la otra persona. Simpatía, este aprecio que siente por otra persona no viene a ser otra cosa que un sentimiento instintivo. Es un sentimiento instintivo que nace, ¿no? O una inclinación hacia una persona, o hacia una actitud que provoca agradarle la presencia de la persona o de las cosas, ¿no? Confianza, la esperanza firme que una persona tiene en algo o en otra persona actúe como ella desea, ¿no? La confianza es la esperanza firme que la otra persona actúa como ella desea. Por lo tanto, la amistad no es otra cosa que un aprecio instintivo en la confianza que uno tiene que la otra persona actúe como ella desea o como ella lo desea, porque conoce a la persona y sabe que no la va a defraudar. Y todo esto es en vista a una fraternidad mundial. ¿Qué viene a ser una fraternidad mundial? La fraternidad no es otra cosa que el afecto que hay, que es propia de los hermanos, ¿no? O de personas que se traten como hermanos, ¿no? Que es la esencia, la fraternidad de lo que decía San Francisco de Asís, ¿no? La fraternidad, tratarse todo como hermanos. Entonces, llevar de ese afecto instintivo de confianza a la otra persona para llegar a una fraternidad mundial, para que el mundo se trate como hermanos, ¿no? Pero si no hay amistad social, ¿cómo se van a tratar como hermanos? Pues, ¿no?
Entonces, los pueblos y naciones necesitan aprender a vivir la amistad social en vista a la fraternidad mundial. Por lo tanto, dice el Santo Padre, por lo tanto se necesita una buena política puesta al servicio del verdadero bien común, ya que las actuales dificultan la marcha para alcanzar un mundo distinto. Por lo tanto, se necesita, dice el Santo Padre, una buena política puesta al servicio del verdadero bien común, ya que las actuales dificultan la marcha para alcanzar un mundo distinto. Populismo y liberalismo, el apartado este. Es solo un numeral. Populismo y liberalismo, voy a leerlo las mismas palabras del Santo Padre. Abro comillas. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, ¿no?, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Lo vuelvo a leer. Voy a cambiar acá una preposición porque creo que eso nos va a entender mejor. El desprecio a los débiles puede esconderse en formas populistas. La traducción dice desprecio de los débiles. Yo creo que lo que quieren decir en buen español es el desprecio a los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines, ¿no?, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos, ¿no? O sea, este desprecio a los débiles no lo dicen de frente, sino que lo utilizan para aprovecharse de ellos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas, ¿no? Esta actitud que hay ahora de este populismo, ¿no?, que oculta el desprecio a los más débiles, y de este pensamiento liberal que también oculta el desprecio a los más débiles, dificulta, dice, que se incorpore a los más débiles y que se respete las diversas culturas. Siguiente apartado, popular o populista. En los últimos tiempos, dice el Santo Padre, hay una tendencia de clasificar a las personas, a las agrupaciones y a las sociedades y gobiernos, los agrupan en populistas o no populistas, unas veces para ponderarlos y otras para desacreditarlos. El populismo tiene un grave defecto, dice el Santo Padre, porque no toma en cuenta la legitimidad de la noción de pueblo. El desaparecer del lenguaje en la categoría de pueblo podría llevar a eliminar la palabra democracia, ¿no? Los populistas no emplean esta palabra. El desaparecer del lenguaje, la categoría de pueblo, podría llevar a eliminar la palabra democracia. Es decir, ¿qué cosa es democracia? El gobierno del pueblo, justamente. No se puede perder de vista que el contenido pueblo es más que la suma de los individuos que lo conforman. El sustantivo pueblo y el adjetivo popular tienen que caminar juntos, libres de toda demagogia. La expresión pueblo, dice el Santo Padre, si es explicada solamente en categorías lógicas, no la define totalmente, puesto que ésta no explica por qué una persona pertenece al pueblo.
Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y de lazos culturales. Ese es un pueblo, ¿no? Y esto, dice el Santo Padre, abro comillas, no es automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común, ¿no? Esa identidad de pueblo. Es un proceso. El buen líder populista, dice el Santo Padre, debe interpretar el sentir del pueblo y guiarlo hacia el bien común. O sea, interpretar el sentir del pueblo, ¿no? Encontrar, reconocer cuál es su identidad social, cuál es su cultura, sus costumbres, su manera de ver las cosas, ¿no? Cómo percibe las cosas del mundo, todo eso, parte de la cultura del pueblo. El buen líder populista debe saber interpretar el sentir del pueblo y guiarlo hacia el bien común con la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común, ¿no? El buen líder debe de permitir que se puedan integrar otras personas más, ¿no? Y con la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Abro comillas, pero deriva en insano populismo, dice el Santo Padre, cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder, ¿no? Ese es el peligro del populismo, que sabe engañar al pueblo, ¿no? Recordemos que el pueblo es una persona, el pueblo es inocente, ¿no? Él cree en las personas lo que le dicen. El pueblo no piensa, no interpreta, que esto lo dice por otra razón. No, él no interpreta, él simplemente acepta lo que le están diciendo en ese momento. Otras veces, el líder populista, el populismo, busca sumar popularidad, exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿no? También acá en el Perú, ¿no? Cómo se contrata gente para crear desórdenes. En los grupos que están tratando de reclamar cosas buenas, entonces infiltran a gente violenta para desacreditar lo que esta gente está solicitando. Y no pertenecen a ese grupo social ellos, ¿no? Sino se les paga para que hagan eso. En cuanto a los grupos populistas cerrados, dice, falsean la palabra pueblo, porque pueblo es una categoría abierta permanentemente a nuevas síntesis, incorporando nuevas ideas sin perder su identidad y de esta manera poder evolucionar, ¿no? Los grupos cerrados, ¿no? Ese también es un error, ¿no? Nosotros no queremos compartir con los demás, ¿no? Falsean la palabra pueblo, por eso, porque la palabra pueblo es una categoría abierta permanentemente a nuevas síntesis, incorporando nuevas ideas sin perder su identidad y de esta manera llegar a una evolución. Un liderazgo populista que responde a solucionar, dice, inmediatamente exigencias populares, lo hacen con afán de ganar votos. Porque soluciona, pero no da oportunidad de desarrollo, va a utilizar al pueblo para sus intereses, ¿no? Por eso los programas de los líderes tienen que ser a largo plazo. Entonces, cuando se hacen programas a largo plazo, entonces sí hay un interés verdadero, sí hay un deseo verdadero de liderar al pueblo a un progreso, a un desarrollo. Pero cuando hay soluciones inmediatas, ganan votos y después se olvidaron de todo. Los planes asistenciales
que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras y no como propuestas para gobernar. Lo verdaderamente popular es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas, y permitirles una vida digna a través del trabajo. No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. A una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social. El trabajo no solo es un modo de ganarse la vida, sino también un cauce para el crecimiento personal, ¿no? Entonces, es muy importante lo que estamos acá viendo en este apartado, ¿no? Algo sobre lo popular y lo populista. Mañana vamos a ver valores y límites de las visiones liberales. Entonces, me despido en este momento y mañana continuaremos con este capítulo, la mejor política. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.